América Latina y el Caribe suman casi 680 millones de almas, las cuales se asientan principalmente en las ciudades capitales, en ciudades intermedias y demás asentamientos humanos. Al ser parte de un continente urbano, es indudable que el flujo de formas de materia, energía, información y dinero anual es monumental para satisfacer las necesidades de una población en aumento. Evidentemente, la transformación, uso y usufructo de estas formas de materia y energía terminan cualificando socialmente a una parte de la población, generando réditos económicos expresados en un Producto Interno Bruto, pero adicionalmente determinando corrientes contaminantes en las matrices aire, agua, suelo y biota. De tal forma que una de las expectativas al reiniciar el planeta luego de esta pandemia sea concebir asentamientos humanos en economías emergentes, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos, naturalmente, la sostenibilidad ambiental y un buen vivir para sus habitantes. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión en el escenario Green Deal de Campus Party Colombia 2020, edición digital. Estamos conectados 30 países del mundo en simultánea y en este escenario Green Deal hablamos de sostenibilidad. Pero lo mejor es que no solo hablamos, la construimos. Ustedes se han preguntado qué va a pasar en el futuro cercano con 7.500 millones de habitantes y una crisis que podría extenderse o que podría derivarse más allá de esta situación de coyuntura que estamos viviendo en la actualidad y puede convertirse, repetirse e incluso crecerse en el mediano o largo plazo. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? Pues bueno, todos estos desafíos llegan a esta edición de Campus de la mano de un equipo increíble. Yo creo que acá están unos de los más top desde área andina. Yo le quiero dar en este momento la bienvenida a dos invitados súper especiales que nos van a ayudar a entender un poco, a reflexionar, a captar ideas sobre cómo pensar en ese futuro de resiliencia y, por supuesto, de sostenibilidad para los habitantes del planeta. Le quiero dar la bienvenida. Él es el decano nacional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Área Andina, PhD en Pensamiento Complejo, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, especialista en manejo integrado del medio ambiente e ingeniero químico de formación. Inventor de patentes, o sea, ya es complejo sacar uno, imagínense, este hombre tiene dos encima. Coautor de 6 libros y autor de más de 35 artículos científicos y capítulos de libro. Decano, bienvenido. Qué placer tenerlo en nuestro campus. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido por tan alegre y amplia introducción. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de Área Andina les doy a todos la bienvenida y naturalmente el agradecimiento a Campus Party por considerar este tema sobre reiniciar el planeta enfocado en las ciudades latinoamericanas. Pero por supuesto, de hecho, el eslogan global de este año de campus es Reboot the World, lo que quiere decir que necesitamos apostar todos por reiniciar al planeta. Pero yo acá tengo a otro colega que habla de este tema y que nos va a dar también instrucciones en todas las actividades que vamos a tener en esta sesión que vamos a compartir con ustedes. Él es Hernando Hermida, ingeniero en recursos hídricos y gestión ambiental, licenciado en Ciencias de la Educación, máster en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas, candidato a doctor en la misma denominación, con formación complementaria en Gestión del Recurso Hídrico, Desarrollo Sostenible y los ODS. Bienvenido, Hernando. Pero, Dios mío, ustedes tienen acá la plana mayor, ¿cierto, Hernando?
Bueno, pues es un gusto para nosotros que nos estén acompañando en este espacio. Yo debo decirles que, aunque yo todavía no tengo doctorado y seguramente me faltan no solo algunos añitos, sino varios cursos para llegar a él, sí estoy muy conectada con la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible y con cómo cambiamos al mundo. En particular, a mí me interesa mucho el tema de cómo lo cambiamos con tecnología. Así que espero que hablemos un poquito de ello luego. Pero mientras tanto, yo les voy a dejar a ustedes el escenario Green Deal de Campus Party, edición digital global para ustedes. Por favor, siéntanse cómodos en este espacio y todos ustedes, campuseros, que están aquí participando y acompañándonos, no olviden compartir, comentar, dar respuesta, enviar todos sus comentarios para participar de este espacio de charla taller que vamos a tener. Así que, por favor, el espacio es de ustedes. Decano, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy amable. Un saludo para todos los campuseros, todos los asistentes. Al profe Fernando me alegra tenerlo presente en este espacio. Y pues la charla de hoy está enfocada en que necesitamos de su ayuda, apreciados campuseros, para brindarnos ideas. Yo creo que los académicos a veces nos quedamos cortos con ideas realmente viables, a veces nos quedamos muy en las nubes y en estos momentos creo que ustedes están viendo en el día a día que hasta el mismo gobierno, los mismos estados están pidiéndole a la población ideas distintas. La solución está en ustedes y por eso estamos acá. En este espacio que va a ser una hora, una franja inicial de 3:30 a 4:30 y después de 7 a 8 para aterrizar este tanque de pensamiento en el cual esperamos la participación activa de cada uno de ustedes. En este orden de ideas, pues quisiera que pusiéramos el primer video de pregunta al administrador del espacio para introducir una charla, van a ser extremadamente cortas, ideas rectoras para que sobre eso podamos generar una discusión amplia y abierta. Entonces, si podemos poner el video introductorio de la primera, de la primera parte de esta sesión, les agradezco. Primera pregunta. ¿Cómo vamos a suplir de una manera sostenible la enorme cantidad de formas de materia y energía que anualmente fluyen hacia los entornos urbanos? Órdenes de magnitud de millones de toneladas al año, en formas de agua, alimentos, materiales y demás insumos y materias primas para alimentar la gran máquina térmica urbana. Estos flujos, en la mayoría de los casos, provienen de territorios nacionales y en otras tantas vía importaciones. ¿Cómo nuestros entornos urbanos, nuestras ciudades, se mantendrán en el tiempo sin dejar grandes huellas ecológicas en sus alrededores y en otras regiones? Tremendas preguntas de referencia. Decano, micrófonos abiertos, porque yo acá estoy preguntándome, Dios mío, ¿cómo vamos a resolver estos tremendos problemas? Gracias, Adriana, por avisarme que tenía apagado el micrófono. Ya inicio nuevamente, no inicio nuevamente. Pero, por favor, pero está buenísima la pregunta detonadora, pero reiniciemos porque yo estoy acá con papel y lápiz, lista a seguir instrucciones, a ver de dónde es que vamos a sacar soluciones para reiniciar el planeta. Por favor, continúe usted, decano.
Adriana, creo que tenemos un lío, se le ha congelado la imagen allá al ingeniero Cristian, una cosa está pasando. Sin embargo, seguramente Cristian va a decirlo ahora, vamos a presentar una experiencia en la que queremos que quienes nos acompañan en esta tarde puedan aportar ideas. Es un espacio para construir juntos unas estrategias para precisamente cómo podemos resetear, como tú dices, este planeta a propósito de la situación que estamos viviendo en este momento, apuntarnos a hacer mucho más sostenible nuestra convivencia en el planeta, a repensarnos un poco, a reactivar un poco la situación económica, social y evidentemente el tema ambiental, que será un reto grande para todos los ciudadanos de este planeta, hacerlo más amigable, más sostenible, más vivible. Por tanto, caben todas las ideas, son buenísimas, todos sus aportes. Estamos muy abiertos a que de esa experiencia podamos nosotros desarrollar, ojalá, unos proyectos que apunten a temas de sostenibilidad para el país, a temas de sostenibilidad local, a temas de sostenibilidad también para desarrollarlo al interior de las organizaciones y hacer de esta una experiencia bastante buena y de apuesta por el país y por el planeta. Entonces, sí, ya tenemos al ingeniero Cristian para continuar. Adriana, ¿me confirma si tenemos a Cristian? Vale, perfecto. Bueno, acá estamos. Yo sé además que acá voy a hacer el paréntesis técnico. Yo sé que es que en Valledupar, que es desde donde estamos transmitiendo, ¿verdad? Hernando y Cristian. Sí. Dios mío, o sea, hay crisis energética, entre otras, ¿cierto? Así que la señal está un poco inestable. Tenemos unos problemas precisamente por temas del fluido eléctrico. Entonces, muy seguramente eso afecta no solamente el tema de la energía, sino que también se ve en tema de las comunicaciones y posiblemente se nos puede estar presentando esa situación. Así que presentamos las excusas, pero precisamente esa es una razón por la cual tenemos que pensar qué ideas podemos nosotros aportar para el uso de energías alternativas y hacer mucho más sostenible también nuestro diario vivir, solventar esas problemáticas y hacer que este mundo de las comunicaciones sea mucho más fluido, más eficiente y generar menos dependencia a ese tipo de energías. Absolutamente, pero además, Hernando, mientras esperamos a Cristian de vuelta, yo voy a propósito de ello y espero no estar acá haciéndole spoiler a nada de lo que ustedes van a contar, pero recuerdo que hace un par de años pude ver un documental que además fue muy interesante por el ejercicio gráfico y narrativo que tiene, que se llama Collapsus. Yo no sé si tú lo has visto, pero Collapsus, de lo que se trata es de un mundo, una realidad paralela un poco futurista, en donde hay crisis energética global. Es decir, se acabó la energía en el planeta. Y hay uno que hace, ese es uno de esos temas súper complejos que sé que acá no lo estamos presentando tan radical, pero en ese caso, por supuesto, lo que se muestra es casi que un decaimiento total de la sociedad como los conocemos. Obviamente los principios, los valores, los retos y demás se hacen mucho más complejos debido a no tener energía. ¿Les hice spoiler o no les hice spoiler? No. Collapsus, ahí para que lo vean. No, al contrario, son aportes buenísimos y yo agregaría eso que tú estás señalando a propósito del tema energético. Eso no estaba en el libreto, no mentira, no estaba preparado, pero sí es un tema interesante para mirar experiencias, no solamente las que desarrollamos nosotros a nivel nacional o a nivel local, sino mirar experiencias internacionales a propósito de este evento que tiene la participación de muchos lugares del mundo, conocer esas experiencias en el manejo de energías alternativas, o energías renovables, perdón, de bajo coste, que estén al alcance de la comunidad, que estén al alcance de los ciudadanos, que pueda, por ejemplo, facilitar proyectos de educación, que pueda facilitar proyectos de desarrollo comunitario, que pueda facilitar, por ejemplo, también la llegada de nuevas tecnologías a las comunidades indígenas o comunidades ancestrales, a las comunidades afro, a las comunidades palenqueras, a las zonas vulnerables,
es importantísimo pensar, conocer, arriesgarnos a establecer esas estrategias en materia energética para impulsar el desarrollo de los pueblos. Esa es una tarea grandísima que tenemos nosotros y ojalá quienes están entrando en este momento y acercándose a este tanque de ideas nos pudieran como plantear cuáles serían esas estrategias dependiendo las necesidades que tenemos en nuestras localidades, dependiendo la problemática, en el caso, por ejemplo, en este momento que tenemos en la ciudad de Valledupar, cuáles serían unas alternativas para superar estas situaciones de crisis, que entre otras nos llevan a mirar, bueno, estamos dependiendo solamente de un sistema energético y es bueno buscar unas alternativas adicionales para precisamente solventar toda la situación que eso genera. Así que cabe la experiencia. A mí me parece, bueno, a mí este tema me parece fascinante y de hecho todo el de la sostenibilidad, pero muy a propósito de la idea que decías al inicio, Hernando, creo que hay un tema que a veces no es tan común de los objetivos de desarrollo sostenible, pero cuando uno lo menciona se hace obvio. Y es que uno de las apuestas más fuertes que puso sobre la mesa, de hecho, Colombia, como uno de los países firmantes, pero durante todo este previo así de negociaciones que se hizo para que se redactaran los ODS, resulta que Colombia junto a otros países lideraron una apuesta por la integralidad. Si queremos resolver uno de los tantos retos que plantean los ODS, tendremos que apostar por resolverlos o entender por lo menos que al tocar uno, tocaremos todos los demás. Ahí estamos hablando de la complejidad, que de eso sabe tal vez mucho más Cristian, ahora que regrese y nos podrá hablar un poquito más. Pero creo que yo no sé si es lo maravilloso o tal vez lo más desafiante frente a estas metas de sostenibilidad, es lo complejo que tiene este entramado, porque es que ojalá y fuera, no sé, voy a decir acá cualquier cosa, ojalá y fuera tender postes o cableado eléctrico y ya, y se resolviera todo, pero es mucho más complejo que eso, ¿cierto? Claro que sí, mira, es una apuesta grandísima que tenemos como ciudadanos, como comunidad, en materia de sostenibilidad, conocer los 17 objetivos. Mira que tenemos un reto grande que en su momento hablábamos de los ODM y nos lo habíamos planteado para 2015 y ahora tenemos para 2030 los objetivos de desarrollo sostenible, conocerlos a profundidad, los indicadores, las metas como tal, para hablar ese lenguaje que nos están planteando precisamente ellos y hacer un uso adecuado de los recursos naturales y llevándolo un poco más a lo más cercano a nosotros, el tema urbano, y ahí es donde Cristian es un experto en el tema, hablar del consumo de las ciudades, del metabolismo urbano, etcétera, etcétera, y es un reto también para aplicar allí el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya tenemos a Cristian, entonces le damos paso, ingeniero, nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Yo no sé en qué momento se me congeló la señal, no sé si ya en la primera o en la quinta diapositiva, pero lo que... Yo pensé que quedaste con sonrisa. Eso es bueno, lo más importante es eso. Bueno, mira, más allá de apoyarme en la presentación, lo que quiero es evidenciar una cosa, y es que lamentablemente lo que nos ha demostrado esta crisis es que los entornos urbanos se concentraron fue en crecer, en infraestructura, en vías, en monumentos y demás, pero nunca se concentraron en pensar en el escenario nefasto, en la crisis. Y creo que esto ha sido un gran llamado de atención al gestor urbano para pensar en lo básico, y es que lo básico es abastecimiento de agua, lo básico es energía eléctrica. Mira, estamos en la ciudad de Valledupar, llevamos 3 días sin luz y por eso estoy teniendo tantos problemas. Es decir, si en el siglo XXI tenemos problemas básicos de esta índole, difícilmente realmente vamos a pensar en una sostenibilidad. Ese es el gran llamado de la introducción en la charla. Y es, señores, las ciudades tienen que repensarse y enfocar sus esfuerzos en el tema de lo social y en el tema ambiental. La infraestructura va a emerger por naturaleza de una manera, digamos, sin mayor esfuerzo, porque la dinámica sí se lo permitirá. No hay que perder el foco. Pero absolutamente, mejor dicho, yo acá sigo tomando nota porque creo que esto va a estar buenísimo. A mí se me cruzan por la mente ideas sobre ciudades inteligentes y sostenibles,
sobre infraestructura resiliente, sobre producción y consumo responsable. Mejor dicho, tenemos tela para cortar, pero acá hablan ustedes, así que yo me voy al backstage y ustedes siguen con la conversación, ¿les parece? Bueno, voy a intentar nuevamente, Adriana, voy a compartir, Dale, dale. creo que nuevamente ya las cifras urbanas, quiero que los asistentes vean la dimensión latinoamericana, que es el principal objetivo. Nuevamente, Hernando, me llama la atención si se cae esto o no, y espero que así no sea. Nuevamente voy a entrar a presentar, y es que de manera introductoria, ¿qué quiero comentarle a cada uno de ustedes? Y es que, señores, es importante que veamos que las ciudades son unos enormes asentamientos que consumen grandes cantidades de materia y energía, es decir, devoran, son monstruos, para que cada uno de nosotros tengamos las condiciones de vida que actualmente tenemos, así sea en la infestación, la ciudad le quita al territorio e importa grandes cantidades que quiero exponerles a continuación. Entonces espero que en esta vez no tenga un bloqueo, Hernando, cualquier cosa me lo comentas por interno. Listo. Y es el siguiente, y es el consumo urbano. Señores, lo importante aquí es verificar que las ciudades en Latinoamérica, y estamos hablando de 5 grandes ciudades, Bogotá, Lima, Ciudad de México, Santiago y Ciudad Autónoma de Buenos Aires ciudad, pues en el caso del agua, miren los órdenes de magnitud. Más allá de hablar la especificidad de la cifra, quiero que vean el tema de metros cúbicos por segundo. Bogotá está en el color amarillito, es de las ciudades en Latinoamérica que menos consume agua, del orden de 101 litros habitante día, pero tenemos ciudades como Buenos Aires, como México, en donde cada segundo transportan 36 metros cúbicos. Cada segundo hay 36 tanques de agua de los que tenemos en nuestro hogar fluyendo en la ciudad. ¿Eso qué significa? Que es agua del territorio que la concentramos en la ciudad. Pero es un agua que, aparte de eso, la conducimos, pero la desperdiciamos porque nuestras tuberías no soportan la presión y hay pérdidas técnicas. En el caso de Bogotá, se pierden casi que el 40%, tienen enormes pérdidas de conducción por tubería. Es completamente aterrador que el agua que desperdicia en las ciudades, si la recogiéramos, le brindaríamos ese vital líquido a todo el conurbano. Eso es extremadamente grave para las ciudades latinoamericanas en cuanto al desperdicio se refiere. Miren las gráficas de consumo de energéticos. Toneladas, es decir, 1000 toneladas. 1000 toneladas por 12,000 en el caso de México o en el caso de Santiago en el orden de 1900, 2000. Es decir, anualmente una ciudad capital en Latinoamérica se consume casi que 2 millones de toneladas de gasolina y otro tanto de diésel. Es obvio que así no hay calidad del aire que aguante en las ciudades. Miren el tema de las emisiones asociadas no solo al consumo de energía eléctrica, sino también al consumo de combustibles fósiles, a la disposición de basuras, a toda nuestra lógica metabolismo urbano, el orden de magnitud en kilotoneladas de CO2. Las ciudades, que es la gran pregunta que nos va a ayudar a resolver Hernando a continuación, no están ayudando a la reducción de gases de efecto invernadero. Y adicionalmente tenemos unas ciudades que son unos monstruos que consumen energía eléctrica. La tecnoadicción urbana hace que se concentre toda la generación de energía eléctrica de un país o de varios países para suplir requerimientos puntuales. El sistema interconectado nacional en Colombia está interconectado también con Ecuador y hay flujo de energía entre ambos países para suplir picos de demanda. En cuanto a alimentos se refiere, miren solo Ciudad de México, casi 7 millones de toneladas anuales de alimentos. Bogotá, 4 millones de toneladas anuales. Buenos Aires, 1.200. Lima, 2.600. Y Santiago, casi 3 millones de toneladas. Eso es mucha cantidad de alimentos que tiene que producir en la ruralidad y concentrarla en los ambientes urbanos. Esos son indicadores de consumo, pero también indicadores de insostenibilidad ambiental, tanto urbana como rural. Y la otra es que lo más sorprendente en las ciudades latinoamericanas es que el agua
del grifo está siendo reemplazada por bebidas energizantes, por bebidas alcohólicas, por agua embotellada para suplir la sed. Eso es algo también aterrador porque sabemos muy bien que en esos consumos se genera gran cantidad de envases que difícilmente pueden ser reinyectados en una lógica de economía circular. Finalmente, nosotros tenemos en esta diapositiva el tema de las basuras. Señores, mire lo que anualmente Ciudad de México, es decir, los 8.9 millones de habitantes, no la zona metropolitana. Ciudad de México está disponiendo 16,000 toneladas día, es decir, una tonelada equivale a un carro, un vehículo pequeño, es decir, son 16,000 vehículos pequeños que dispone de Ciudad de México a los rellenos sanitarios. Bogotá es del orden de 6,500. Mire Santiago, 10,800. Lima, 8,000. Es una gran cantidad de basura. Y mucha de esa basura es reutilizable o aprovechable en lógicas de economía circular. Finalmente, es una población que en la mayoría de ciudades va en aumento. Somos economías emergentes justamente por eso. Y pues vamos a seguir creciendo en los próximos años, haya o no haya contingencia COVID. Somos países en crecimiento y por eso también estamos siendo atractivos a la inversión extranjera. Y pues naturalmente nuestras ciudades siguen siendo el foco de crecimiento regional que aquí se aprecia en este orden de ideas. Yo quisiera dejar de compartir para entrar más en una discusión, Hernando, sobre el tema de cómo vamos a abastecer, que es la gran pregunta de este tanque de pensamiento. ¿Cómo vamos a abastecer a las ciudades latinoamericanas si acabamos de mostrar unos órdenes de magnitud monumentales, que realmente están exprimiendo la ruralidad y obligando a un flujo mayor de importaciones para suplir demandas que a veces no superan lo suntuario? Creo que, Hernando, esa es una de las grandes dudas y me gustaría que de pronto compartiéramos el video sobre la analítica de datos, porque ahí ingeniería empieza a jugar un papel importante y es que datos hay suficientes. La cuestión es que nos estamos distrayendo en otras cosas y lamentablemente la información sigue fluyendo y nosotros no la estamos contemplando ni estamos advirtiendo situaciones extremadamente peligrosas. Entonces, Hernando, queda media hora, yo quisiera que las personas que nos acompañan aportaran. Sí, dale con el video. Segunda pregunta. Luego de estos aciagos momentos en los cuales el planeta se sumió por causa de una infestación de un organismo acelular como es el coronavirus, las ciudades latinoamericanas montarán sistemas de alerta temprana fundamentados en la analítica de datos, la estadística y la estocástica, de tal forma que las señales del presente junto con las tendencias permitan prever oportunamente escenarios de colapso, ya sea por fenómenos naturales, contaminación, cambio climático o, como lo que acaba de ocurrir, pandemia. Bueno, mira, aquí lo que necesitamos es realmente ver cómo vamos a interpretar la información y más allá de la información también es cómo la vamos a generar. Gracias, Olga, por hablar del autoabastecimiento, es una gran pregunta. Mira, Olga, yo creo que las ciudades, retomando un término que es un poco académico, pero que cada uno de nosotros recordemos que existe lo autótrofo y lo heterótrofo. Lo autótrofo es que fabrican su propio alimento. Las ciudades son organismos, por así decirlo, heterótrofos. Lamentablemente, difícilmente pueden producir esa cantidad de alimentos. Y justamente lo que tú estás respondiendo ahorita, Olga, es parte de las preguntas que les vamos a compartir por el link con la profesora Nancy, porque necesitamos que, si son tan gentiles, nos brinden ideas para que realmente formulemos proyectos viables académicamente hablando. ¿Con el compromiso cuál? Con el compromiso de que ustedes hagan parte de esos proyectos. En la investigación no solo estén los profesores, sino los estudiantes y también personas del sector externo, cualquiera sea su denominación, para que realmente tengamos un diálogo de saberes y tengamos alternativas mucho más viables a los problemas actuales. Entonces, quisiera, Hernando, que de pronto
si puedes compartir un poco esta realidad, y es que urbana, y es, hay un asunto, lo que estamos viendo ahorita es que sí, tenemos un mejoramiento de condiciones ambientales, pero un alto costo social, económico y naturalmente anímico, por así decirlo. Ese no es el objetivo de la dimensión ambiental, quiero dejar en claro, porque he visto algunas columnas de opinión en donde casi que celebran la situación. No, lo ambiental incluye al hombre y el hombre no puede ser víctima de esa dimensión de pronto ultranza ambiental. Por lo tanto, hay que verificar, Hernando, y creo que tu presentación está enfocada allá para poder desarrollar una discusión más amplia en la jornada de las 7 de la noche, es cómo hacemos para alcanzar ideales ambientales sin sacrificar sectores económicos. Porque cuando nosotros reducimos contaminación o hay algún cierre de empresa, pues usted está afectando a una empresa, a una familia, a un núcleo de empleados y ellos van a quedar pues sin ingresos y tampoco ese es el objetivo. Entonces, aquí el asunto es ver cómo esa triada ambiente, crecimiento económico y desarrollo, pues realmente es una utopía o no. Porque lo que estamos viendo es que en estos momentos hay una total indeterminación, Hernando, apreciados campuseros. ¿Qué significa eso? Que no sabemos qué camino tomar. O nos concentramos al crecimiento ahorita para reactivar economía, sacrificando ambiente y esperar que tengamos la suficiente riqueza para después inyectarle a recuperar el ambiente y en el paso redistribuir riqueza. Esa es alguna de las preguntas que tenemos que resolver en este tanque de pensamiento en donde la ingeniería tiene que poner su posición clara y no solo desde artefactos, sino también desde modelos mentales. Entonces, Hernando, no sé si tú nos puedes ya compartir el espacio para dar ya un momento de discusión propiamente hablando. Gracias, Cristian. Evidentemente sí es un tema muy interesante y lo que nos acaba, el escenario en el que nos acaba de dejar Cristian nos lleva a pensar muchísimo en el concepto de ciudadano que lo mencionaba hace un momento, en el quehacer de nosotros como ciudadanos y en el actuar dentro de ese espacio que denominamos ciudad, precisamente el tema de abastecimiento y de repensar la ciudad a propósito de la situación que se nos está presentando en este momento. Entonces, nosotros hablamos ahora de unas ciudades sostenibles en el marco de una pandemia que se nos puede convertir en una utopía o en algo que nosotros evidentemente podemos hacer realidad, precisamente por lo que hablaba hace un momento, la necesidad de transformarnos. Quisiera recurrir un poco a esa frase, tu nueva realidad. Evidentemente la situación que tenemos es en la que estamos y es sobre la que tenemos que empezar a redireccionarnos muchísimo dentro de la ciudad como tal y pensando más en el tema de ciudades sostenibles, incluso si es menos buena de la que teníamos antes. Sin embargo, la situación que se nos presenta también es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para hacer las cosas que estábamos haciendo bien, a seguir haciéndolas mejor y para corregir muchas de las prácticas que estábamos desarrollando hasta hoy, tratar de mejorarlas y hacerlas mucho más sostenibles. Yo quisiera como resaltar algunos elementos que son sujetos de la discusión y del análisis a nivel global y más en el caso de nosotros, los países de América Latina y en las grandes urbes de América Latina, sobre el tema de los costos que hemos tenido nosotros en temas del sector salud. Primero porque nos dimos cuenta que muchos de nuestros países teníamos una situación muy precaria en temas de salud, que teníamos un déficit, por ejemplo, en temas de profesionales para atender el sector salud, que teníamos un déficit en temas de tecnología para atender el sector salud, que teníamos dificultades en temas de abastecimiento para los sectores, para esos centros de salud, temas de energía, de servicios públicos y saneamiento, y que a la luz de eso que se han presentado esas problemáticas, tuvimos como países y como ciudades, ustedes miran el caso de Colombia, como nosotros en ese momento los mandatarios están cada uno tratando de hacer lo mejor posible
por mantener su localidad sana, por mantener a su localidad libre de contagio, y eso los ha llevado a desarrollar una serie de medidas de contención que a la larga tiene unos costes económicos y seguramente impactos ambientales, y que esto pues está relacionado un poco con el tema de consumo que mencionaba Cristian hace un momento. Y eso ha llevado a una contracción de la demanda global, sí, porque han cambiado los patrones de consumo, porque se han modificado también los patrones de producción, y esto desencadena la demanda y de la oferta, y obviamente pues encontramos toda la situación que nosotros podemos identificar en ciudades como Bogotá, donde ha crecido la tasa de desempleo, ha aumentado el número de empresas que cierran, y eso en los análisis que se hacen en América Latina nos lleva también a mirar cómo ha ido creciendo la tasa de desempleo, cómo se ha ido aumentando el riesgo o la tendencia a la crisis alimentaria, la seguridad alimentaria, y unas problemáticas sociales que se desprenden de allí, y también en algunas localidades una manera agresiva, si se quiere, de empezar a hacer uso de los recursos naturales, pensando en el tema de la supervivencia, pero que eso a posteriori va a tener unos impactos mucho más grandes sobre las localidades y evidentemente en el planeta. Entonces, esa crisis de la oferta, de la demanda y de la oferta, tiene unas repercusiones serias en temas de suspensión de las cadenas de producción. Hay una modificación en el tema de las cadenas de producción, disminución, y eso tiene que llevarnos a pensar cómo vamos a hacer a partir de ahora en el proceso de reactivación. No utilizaría tanto la palabra que más está de moda, reinventarnos, pero sí reactivarnos en las cadenas de producción. Tenemos que atender un poco la problemática que se da a partir de la caída del comercio internacional, las negociaciones, los negocios internacionales están caídos por el cierre de fronteras, etcétera, etcétera. La contracción de las inversiones, eso está generando desempleo, eso está generando como cierto temor en las economías, y cuando las economías tiemblan, inmediatamente las comunidades son finalmente las que viven esas repercusiones, y una suspensión de la actividad productiva interna que genera, como ya lo he mencionado, situaciones de desempleo y, insisto, situaciones de inseguridad alimentaria. Por tanto, a mayor desempleo, menores ingresos, más pobreza y más riesgo de hambre. Y si tenemos riesgo de hambre, sucede que gran parte de los recursos naturales, como los mencioné hace un rato, vamos a ver que van a ser explotados a como dé lugar o a como se nos pueda presentar. Entonces, por tanto, tenemos en este momento en las ciudades, en las grandes urbes, que es donde tenemos los más altos índices de contagio, unas altas tasas de incertidumbre sobre cuál es el futuro que tienen las ciudades, cómo verdaderamente las vamos a hacer sostenibles, cómo vamos a atender el tema de reducción de consumo, ¿cierto? De las nuevas formas de consumo, y lo que decía hace un momento, el cierre de las empresas. América Latina, gran parte del sector empresarial de América Latina está en las pequeñas y medianas empresas, y cuáles van a ser las repercusiones que tenemos sobre las grandes empresas en temas de producción y de comercio. Por tanto, los efectos finalmente están bien latentes en los sistemas de bienestar, insuficientes y fragmentados en este momento. Es el momento de revisar nuestra manera de producir. Es evidente que tenemos una restricción extrema para desarrollar lo que veníamos haciendo de manera normal, y ahora tenemos que, bajo esa restricción, empezar a actuar de una manera diferente, considerando muchísimo la conservación de los recursos. Nótese que en algún momento nosotros decíamos que el tema de la pandemia estaba generando que tendríamos menos emisiones, que tendríamos un aire mucho más limpio, que tal vez las aguas estaban un poco más tranquilas o menos contaminadas, y había un poco más de afloración de otras
de otras especies que se estaban acercando, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es una cuestión temporal y eso ha tenido unos costos económicos altísimos para las ciudades. Ahora tenemos que pensar cómo volvemos a retornar a esa nueva normalidad, como se denomina, el proceso de escalamiento, pero tratando de conservar eso que hemos ganado. Por eso yo le decía hace un momento que la experiencia COVID nos da una oportunidad para hacer las cosas mejor. Esa oportunidad que hemos ganado de conseguir un planeta un poco más amigable, si se quiere, o ser nosotros más amigables con el planeta, conservar esas prácticas que hemos aprendido hacia lo que hablábamos con Adrián hace un momento, de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos una alta, a propósito de eso, hay un tema que es bastante interesante para las ciudades y es el crecimiento y la informalidad económica, porque puede suceder que hay una nueva forma de producir y eso nos lleva a que tenemos que en las ciudades se va a desarrollar con mayor fuerza la informalidad si las empresas o si el sector de la producción no logra responder a tiempo frente a esas necesidades que están generando las ciudades. No sé si ya me pasé de tiempo, Cristian. No, Hernando, faltan 15 minutos, pero ve entrando hacia los retos porque justamente el objetivo, Hernando y apreciados campuseros, bueno, me siento radio diciendo campuseros, bueno, asistentes, apreciados compañeros, pues justamente lo que buscamos es que ustedes nos brinden una mano, nos den luces desde su conocimiento, cualquiera y experiencia que tengan, para refinar nuestros postulados. Porque, Hernando, a veces nosotros los académicos nos quedamos muy en lo etéreo y difícilmente aterrizamos a la resolución de problemas puntuales de la comunidad. Entonces, dale, yo creo que tienes ahí un tiempo adicional para terminar el tema de los retos, porque es el objetivo de la sesión de las 7 de la noche, y es ya formalizar algunas ideas sobre las cuales enfocar el esfuerzo académico en asocio con las comunidades. Gracias, Cristian. Entonces, frente a esas situaciones que he planteado hace un momento, tenemos nosotros que precisamente abrir un espacio, como lo señalaba Cristian, para mirar cuáles son esas ideas que surgen de quienes participan de este evento, para precisamente hacer unos procesos de transformación que no vayan a recaer en lo que estaba mencionando hace un momento, en la primarización, como lo denomina la CEPAL, o en la informalidad en el tema económico, o en el uso tradicional de los recursos naturales como lo hemos venido haciendo hasta ahora, sino que tienen que ser mucho más eficientes, más sostenibles, y también cuáles serían las estrategias que nosotros planteamos desde este evento para la reactivación de la economía, para la reactivación social, para la reactivación económica en clave de sostenibilidad. Por tanto, aquí quisiera hacer como unas recomendaciones que han surgido de la reflexión que hay en este momento en América Latina, que evidentemente pues la crisis tiene un golpe fuerte al sector productivo y empresarial, por tanto tenemos que mirar la manera de cómo reactivarlos, riesgos de cambio estructural regresivo, lo que decía hace un momento, podemos nuevamente regresarnos hacia lo que hacíamos antes y tal vez retroceder más allá de lo que teníamos antes de la normalidad que nosotros considerábamos, ahora mucho más de la nueva normalidad. Posiblemente nos podríamos ir años muchísimo más atrás, y si ustedes revisan los impactos ambientales años antes de los que tenemos en este momento. Y eso nos lleva también a reformular las políticas, y vean ustedes que los países, los gobiernos han desarrollado una serie de políticas muy importantes para mejorar las problemáticas que tenemos en este momento, pero no son suficientes, y de hecho se han centrado mucho en el sector de la economía, pero detrás de la economía está el tema ambiental y a ese todavía no lo hemos tocado y se requiere formular unas políticas mucho más audaces y eficientes frente a ese tema. Cambios en la organización de los productos y en las cadenas globales, elementos para considerar. Y acá en el tema ambiental, la Organización de las Naciones Unidas habla de unos tiempos de guerra, lo que estamos viviendo en este momento, pero precisamente en ese espacio del tanque de pensamiento tenemos que llevar a formular ideas para la reconstrucción también de una sociedad sostenible.
para cambiar los hábitos de producción y consumo. ¿Cuáles serán nuestros nuevos hábitos de producción y consumo y cómo vamos a mantener esos hábitos que sean responsables frente al tema ambiental? Implementar unos modelos de producción más limpios. Aquí está muy involucrado el sector empresarial, la investigación y el estudio, el origen de las problemáticas de sanidad pública. Aquí está muy involucrada la academia como tal, no solamente en temas epidemiológicos, sino también en temas ambientales que tienen unas incidencias fuertes en temas de sanidad pública. ¿Cómo vamos a disminuir, por ejemplo, el tema de las tasas de deforestación? Lo decía el ingeniero Cristian hace un momento, que el crecimiento de las grandes urbes ha generado unas altas tasas de deforestación, y esas a su vez, esa disminución de esas tasas de deforestación tienen unas incidencias sobre la vida silvestre, que a su vez va a tener unas repercusiones en el tema de la salud de los seres humanos. Entonces hay que mirar cómo vamos a manejar eso de una manera mucho más equilibrada, cómo vamos a controlar, por ejemplo, el comercio ilegal de especies, ¿cierto? Porque eso tiene que ver mucho con el tema de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Y lo decía hace un momento también, el tema de las políticas para el desarrollo agrícola a propósito del tema de la seguridad alimentaria y el tema de la ganadería extensiva con el tema de cambio climático, resiliencia antimicrobiana, es decir, la investigación y cómo vamos a solventar, porque el virus va a seguir presente en nuestras vidas y va a seguir haciendo parte de la cotidianidad de todos nosotros, los habitantes de este planeta. Tenemos que estar en una actitud de resiliencia frente a ello y finalmente un tema de adaptabilidad al cambio climático. Estos elementos que están acá son los que se están trabajando en materia de discusión en América Latina y en las grandes ciudades. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cuáles son las iniciativas que se pueden promover para salir adelante de esa situación que tenemos? Quería presentarles entonces eso así a grandes rasgos, Cristian. Hernando, mira, yo creo que una de las grandes preguntas que todos tenemos en el área ambiental y desde la ingeniería es recordar las palabras de Margaret Thatcher, los 80s, donde ella decía, en las economías latinoamericanas va a ser muy difícil alcanzar un crecimiento económico sin sacrificar. Yo creo que ese es el gran reto en este también reinicio de planeta, y es que lo que tú has mencionado, cuando uno escucha a los gestores de política, a los gobernantes, es siempre, bueno, vamos a tener que reactivar sectores económicos. Pero en ninguno de los discursos que he escuchado en diferentes canales internacionales aparece el mandatario diciendo bajo criterios de sostenibilidad, ni siquiera le ponen ese complemento a su discurso. El tema ambiental pareciera que en estos momentos de reiniciar el planeta va a ser completamente accesorio, no es la prioridad, porque lo inmediato es generar ingresos, reactivar sectores, habilitar el empleo, y pues posteriormente, como volvería a la lógica, como mencionó de Margaret Thatcher, decir, bueno, llegará un momento en que tengamos que volver a ver sobre el tema ambiental, enfocarnos en el ejercicio, y yo no sé, aquí yo siento como un ciclo absurdo, Hernando, retomando esta película de la Matrix, de Matrix, si recuerdas que tocaba casi que había un ciclo en donde alcanzaban el clímax, colapsaban, volvían, alcanzaban el clímax, y yo no sé si realmente estamos en una, como hámster dentro de una rueda, inoficiosamente haciendo un esfuerzo, cuando todo está concentrado en generar netamente riqueza desde un enfoque crematístico, es decir, la ganancia per se, cualquiera que sea las cuestiones. Y mira que también hablaba, compañero, en el chat, si estabas exponiendo, hablaba de ciudades subterráneas, como las hay en algunas latitudes, de si eso puede ser una alternativa, William, gracias, de pensar realmente una ciudad por esa naturaleza. Es decir, yo creo que también aquí el objetivo es repensar la ciudad. No creo que sea la forma explayada, gigantesca, porque en lo subterráneo tú tienes optimizaciones, pero también tienes confinamiento. Entonces creo que sería muy buen tema para abordar en la sesión de las 7 de la noche, Hernando. Sí, Cristian, yo pienso que de lo que tú estás diciendo, de que no es solamente mirar la parte económica como tal para la reactivación después de esa situación, es también que las ciudades puedan identificar cuáles son
cuáles son como sus arterias, cuáles son esas líneas que generan tejido social, que generan tejido económico, que generan un tejido fuerte en temas ambientales. Porque si bien podemos nosotros hablar de un crecimiento económico, pero dejamos de lado esos otros dos aspectos, todavía no podemos hablar de ciudades sostenibles. Si manejamos una ciudad que evidentemente, aparentemente es verde, pero ha dejado de lado esos otros dos aspectos, el aspecto social y el aspecto económico, no es una ciudad sostenible. La clave finalmente está en la identificación de cuáles son esos lineamientos que le dan tejido de ciudad como tal, cómo interactúan, cuáles son esos puntos de conexión y cómo se dan esas conexiones y hacia dónde apuntan esas conexiones. Creo que esos son como elementos fundamentales para considerar una ciudad verdaderamente sostenible, y cierro diciendo que una ciudad sostenible es importante siempre y cuando se tiene en cuenta la participación de los que allí habitan, porque a veces miramos la ciudad en algo intangible, en algo que no es alcanzable, y de hecho dejamos también de lado a la comunidad, y es un elemento fundamental en un proceso de construcción de sostenibilidad en una de las grandes urbes, perdón. Bueno, yo creo que también podríamos, a los que están participando, porque es un evento latinoamericano, ¿hay algún modelo, hay alguna ciudad en Latinoamérica que pueda denominarse sostenible? O al menos sostenibilidad, ¿habría algo parecido, así sea un pequeño asentamiento humano o una pequeña ciudad de provincia? Pero esa es una también, ¿dónde estaría un ideal en Latinoamérica? ¿Dónde habría un ideal? Porque sabemos que hay ciudades como Vancouver, en Canadá, concentrar todo su modelo de gestión urbano desde la sostenibilidad, con criterios de carga urbana, con límites al crecimiento poblacional. Pero más allá de eso, no sé si en tu investigación, en tu experiencia, Hernando, pues haya algún modelo que uno pueda también utilizar, o que los campuseros puedan entrar a auscultar, porque escuchamos mucho y en las páginas web de las alcaldías municipales dicen la ciudad sostenible, ¿no? Ese discurso está, ¿no? Y la foto de un árbol y la foto de un colibrí, pero cuando uno va a ver, realmente no lo son, como tú mencionas. Esa también puede ser un gran esfuerzo de los campuseros, es, bueno, ¿dónde podría estar un ejemplo de ciudad sostenible? Porque también hay diferentes formas de expresión urbana y de vida urbana que pueden generar diferentes dimensiones de sostenibilidad, ¿no? Porque no es solo una sola sostenibilidad. O sea, quería hacer una pregunta, ya quedando 3 minutos para cerrar esta primera sesión, esperar a la de las 7 de la noche. Pero pues vuelve y juega, en este tanque de pensamiento es mucho más inquietudes, porque lo que estamos viendo es que las respuestas literalmente que teníamos preparadas como sociedad no están funcionando. Y eso realmente tiene en pánico a todo el mundo. En ese momento la atención es masiva. Por eso también se expresa económicamente. Entonces, Hernando, ¿qué ejemplo puedes tener, Ala? Mira, hay una experiencia bonita que maneja Montevideo en Uruguay. Ellos le han apostado mucho al tema de servicios públicos. O sea, la sostenibilidad de ahí está, y entre otras apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible, que es el acceso de la población a los servicios públicos. Y a partir de ahí hay toda unas políticas que se quiere, si se quiere mejor, para el control del crecimiento de las periferias de la ciudad, hacer una ciudad en tema de desarrollo tecnológico mucho más asequible, el manejo también de los residuos, es una experiencia que la trabajan ellos de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo, es una experiencia bonita de la gestión de los residuos sólidos, la planeación de la ciudad como tal, insisto, Cristian, para mí eso me parece muy importante, que solamente como la entidad territorial como tal, sino que se hizo con la participación de todos los actores de la ciudadanía, de la ciudad, perdón. Ellos participaron muchísimo en cómo querían proyectar su ciudad a X tiempo. De hecho, que ha sido interesante la actividad, porque involucraron también allí el sector industrial. Todos los sectores estaban allí como parte de ese ejercicio de planeación de sostenibilidad de la ciudad. Pero insisto, el fuerte que ellos tienen en ese momento es la calidad de vida, por ejemplo. Y una de las opciones de calidad de vida está en el tema de los servicios públicos para los ciudadanos. Hernando, faltando un minuto para cerrar.
Sí, fuerte. faltando minutos para cerrar, sería, pequeños asentamientos son más viables para la sostenibilidad que ya las grandes urbes consolidadas. Esa también sería una pregunta para nuestros compuseros en Buenísimo. la noche. Es decir, tú puedes tener oportunidad en lo pequeño, porque Claro, Montevideo sí, Mar del Plata también, son claro. ciudades bien ordenadas, organizadas, pero porque manejan volúmenes de control más pequeños. Cuando tú tenías estos leviatanes, ¿es viable o ya pasamos ya la línea de insostenibilidad y no tenemos retorno? Sería una de las grandes inquietudes para retraer la discusión a las 7 de la noche, que también nos va a acompañar la profesora Nancy. Total, sí, mire, Cristian, yo creo que ahí no es solamente el pensar en las grandes ciudades como temas de sostenibilidad, sino los pequeños municipios también deben apuntarle a eso. Y ese es un reto para todas las entidades territoriales, cómo manejamos estrategias de sostenibilidad viables para la comunidad, viables para la ciudad, viables para el medio ambiente, viables para fortalecer la economía. Interesantísimo mirarlo porque a veces se queda solamente en los planes de ordenamiento territorial. Pare de contar. De hecho, ahí saldrían, podríamos pensar que esos son como unos laboratorios en temas de sostenibilidad en las pequeñas urbes y que se puede ir replicando y que después ya puede funcionar en las grandes ciudades como tal. Y en las grandes ciudades la experiencia funciona, Cristian, en la medida en que hay, insisto, una visión articulada de los procesos que tienen las ciudades, de lo que ocurre en la ciudad, ¿sí? Usted lo ha mencionado bastante bien en su introducción. Hay unos puntos que son los que generan mayor consumo, que generan mayores residuos, que generan mayor ingresos o consumo de energía, etcétera, etcétera, pero que a su vez tienen unas implicaciones en otros aspectos de la ciudad. Entonces hay que conocerlos al detalle y orientarlos precisamente bajo esas estrategias de sostenibilidad que entre otras se manejan en el desarrollo. Pues señores, muchísimas gracias por todas estas ideas y todas estas grandes preguntas que nos quedan resonando después de esta conversación detonadora, de este tanque de ideas, de este tanque de pensamiento que estamos teniendo con el área andina, que nos encanta que nos ponga a pensar sobre el futuro de las ciudades, cómo hacerlas más resilientes y cómo pensar en un norte de sostenibilidad para todos los habitantes del planeta, desde las grandes urbes hasta las pequeñas poblaciones. Señores, encantadísimos de tenerlos en este campus. Nosotros vamos a seguir recogiendo todas las ideas a través de los formularios que nos compartieron durante esta charla. Y a las 7 de la noche vamos a tener decantadas varias de esas ideas y vamos a continuar la conversación. Creo que esto va a ser muy interesante. Participen, compartan, porque recuerden que en Campus las ideas y el futuro lo construimos entre todos. Juntos reiniciamos el mundo. Así que muchas gracias a ustedes, queridos profes. Muy afortunados todos los estudiantes de área andina que tienen semejante nivel de profes con todas estas historias buenísimas. Y no se muevan, que en unos segundos empezamos el recorrido por la ciudad. Distrito Graffiti, ¿lo conocen? ¿Les parece chévere el graffiti y toda la cultura underground? En unos minutos arrancamos nuestro tour en Campus Party en el escenario Green Deal. Ya nos vemos. Chao, Adriana, que estés bien. Para la ejecución de las